Les invito a abrir la Biblia en el Salmo 131. Salmos 131. Dice en nuestra Biblia, la Reina Valera, confiando en Dios como un niño. Yo le puse a este sermón la delicia de dejar que Dios sea Dios. Y dice así el Salmo 131. Cántico gradual de David. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. La humildad es la capacidad de verme a mí mismo, de vernos a nosotros mismos en relación con Dios en el lugar donde nos corresponde a nosotros, en el contexto de la santidad de Dios y mi pecaminosidad. Es ver las cosas como son. Ser humilde es reconocer que Dios es Dios y no yo. Es una evaluación correcta de mí mismo en relación a ese abismo gigante, inmenso que hay entre el Creador y la criatura que soy yo. Es una actitud, la humildad es una actitud en la que reconocemos nuestro lugar, nuestra propia insignificancia e indignidad ante Dios. Y en esa actitud que le atribuimos a Dios, justamente en las prerrogativas de Dios, la alabanza, el poder, el dominio, los derechos, los privilegios, la devoción, la autoridad, la sumisión, todo lo que le corresponde a Dios y tiene derecho a tener y no nosotros. Es una tendencia habitual, natural, a pensar y comportarse de una manera justamente que exprese adecuadamente, apropiadamente esa actitud de que hay un Dios sobre mí. Yo no soy la autoridad final en todas las cosas. No es tanto una gracia o una virtud junto a las demás, sino que es la raíz de todas las demás virtudes, la humildad. Es la fuente de cual se nutren todas las demás virtudes. Es la virtud por excelencia, la humildad, que permite justamente colocarnos ante Dios como corresponde y dejar que Dios sea Dios. Por el contrario, el orgullo es exactamente lo opuesto. El orgullo es la ceguera espiritual. Así como la humildad es la capacidad de ver las cosas como de verdad son, el orgullo es sinónimo de estar ciego espiritualmente. Es una visión delirante e inflada del yo, de mí mismo. Es irrealidad con esteroides. Es cuando los seres humanos pecaminosos anhelan delirantemente el estatus, el lugar, la posición que solo le corresponde a Dios y se niegan a reconocer esa dependencia en Dios. El orgullo es el deseo de elevarme a mí mismo para poder tener la posición, el estatus de Dios. El orgullo, de hecho, reduce a Dios a la misma vez que se eleva a sí mismo. Paradójicamente, el hombre orgulloso se cree humilde y el humilde de verdad se siente orgulloso. La persona humilde ve su corazón y lo ve arrogante y procura luchar contra eso. Es como que la persona humilde establece una lucha de por vida con su propio corazón para mantenerse humilde. Sin embargo, el hombre orgulloso está completamente inconsciente de su propio orgullo. De todos los hombres, el que más está convencido de ser humilde es justamente el hombre que es orgulloso. La otra cara de la humildad es la confianza en Dios. Y la otra cara del orgullo es la confianza en uno mismo. Eso es lo que es. En eso se distancian. Ese es el gran contraste entre el orgullo y la humildad. Y todo tiene que ver justamente con nuestra posición delante de Dios. Cuando lo ponemos en estos términos, suena asombroso
Parece difícil que nosotros, aún los cristianos, luchemos tanto con el orgullo, siendo que el orgullo realmente lo que se propone es destronar a Dios. Pero es lo que es lo que es. Nuestra lucha con el orgullo y asombrosamente nos atrae, nos seduce y demasiado. Y a eso se suma la cultura en la cual vivimos. Es difícil identificar el orgullo como pecado en nuestra cultura cuando nuestra cultura lo exalta, lo alaba, lo aplaude, lo fomenta, lo premia como un logro, como algo beneficioso. Mientras la Escritura presenta el orgullo, las Escrituras como un pecado básico, el origen de todas las demás vicios, de querer tomar todas las cosas en nuestras manos, de hacer nuestra voluntad y no la de Dios, de colocarnos nosotros como nuestro propio Dios con minúscula. Bueno, en nuestra cultura se lo describe como la sabiduría básica, elemental, el mejoramiento de uno mismo, sea como sea, el tomar la delantera cueste lo que cueste, el ocuparse ante todo de uno mismo. Eso es lo que nuestra cultura promueve. Y este Salmo 131, habla justamente del orgullo y la humildad. Este salmo contrasta la fe con el orgullo, porque la fe se contrasta con el orgullo. Llama poderosamente la atención cuando leemos, nos damos cuenta que el tema de este salmo es el orgullo y la humildad. Que un salmo tan pequeño hable de un tema tan grande, de un problema tan grande. Esta es una pequeña canción de 3 estrofas nada más, maravillosamente tierna, íntima. Es considerado uno de los salmos más bellos del Salterio y tiene una cierta cualidad enigmática, justamente por su brevedad. Es como que cuando uno lee este salmo se queda con ganas de que el autor diga más de lo que está diciendo. Parece que no dijo lo suficiente. Spurgeon solía decir, este es un salmo breve de leer, pero el más largo de aprender. Porque lo que enseña este salmo no es tan fácil para nosotros de incorporar a nuestra vida, de aprender, de agarrar, de incorporar, de asimilar. Un salmo corto, solamente 9 líneas en 3 versos. De los más fáciles de leer, pero de los más difíciles de aprender. Spurgeon también decía que es una escalera corta que se eleva a una gran altura. El encabezado del salmo, la superinscripción dice Cántico gradual de David. Es un salmo de David. Este hombre que llegó a ser rey de Israel, el más exitoso de todos los reyes que tuvo Israel, fue un hombre humilde. Fue un hombre que fue capaz de compararse a sí mismo siendo rey como una oveja y a Dios como su pastor. Aquí se compara con un niño en los brazos de su madre. La persona que escribió este salmo, David, se ve que había aprendido humildad. Es un hombre que a lo largo de todas las escrituras lo vemos como un hombre humilde. Sin embargo, es muy probable que haya luchado, como todos nosotros, con el orgullo. Un hombre lleno de virtudes, lleno de capacidades. No nos sorprendería saber que luchó en su interior con la soberbia y el orgullo. Este salmo se llama Cántico Gradual. Bueno, desde el 120 al 134, todos estos salmos son cánticos graduales de ascenso. Son los salmos que se cantaban cuando los creyentes en Israel ascendían al monte de Sión, a Jerusalén, para una de las fiestas, donde era para ellos obligatorio participar. Y de manera que iban cantando estos salmos. Estos salmos son de peregrinación y de alguna manera tienen un significado que implica, que reflejan algo de lo que es ya no la peregrinación a Jerusalén solo, sino la peregrinación espiritual de cada ser humano. Es muy interesante que esté este Salmo 131 justo después del 130, pues en muchos sentidos son muy similares. Ambos terminan, 130 y 131, con la misma exhortación al pueblo de Israel a esperar en Dios. Ustedes pueden verlo. Ambos animan al pueblo de Israel a poner su esperanza en Jehová, en Dios. Ambos también comienzan con un testimonio personal de lo que ha experimentado el escritor
en su vida personal, particular, individual, pero ambos terminan con una exhortación comunal de su experiencia personal, de lo que aprenden de su relación con Dios. Ahora ellos toman un principio espiritual que puede ser útil para toda la comunidad y entonces animan a esa comunidad a poner su confianza en Dios. Ambos también están centrados en imágenes muy bonitas de lo que es la relación de cada escritor con Dios. En el Salmo 130 dice: mi alma espera a Jehová, el verso 6, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Una imagen poética, visual. En el Salmo 131 la imagen también se repite 2 veces y dice el verso 2, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y esta es la figura que hace a este cortito y breve salmo tan precioso, tan tierno, tan visual, tan emocional. La idea de el salmista en los brazos de su madre, que lo amamanta. En un sentido, podríamos pensar también que el Salmo 130 describe la experiencia espiritual de un creyente que confía en Dios para su salvación, por gracia, el perdón de sus pecados. Ese es el tema del Salmo 130. Ahora el Salmo 131, de alguna manera también expresa, representa, describe lo que es la experiencia de un creyente con Dios al nivel más profundo. La necesidad que tiene un creyente, quizás ya convertido o por convertirse, de poner a Dios en el lugar de Dios y él bajarse al lugar de criatura. El tema de este salmo es justamente eso, es un salmo contra la autosuficiencia. Es enseñarnos a nosotros, alentar al pueblo de Dios, por medio de esta confesión ejemplar, a prestar menos atención a nuestros esfuerzos humanos y más al orden que Dios ha dispuesto para todas las cosas. Es el testimonio, el Salmo 131, de alguien que ha encontrado el secreto de la satisfacción en Dios, que ha calmado, tranquilizado su interior, esa ebullición del alma que a veces está como a punto de explotar dentro de cada uno de nosotros. El salmista por fin ha logrado calmar su alma y entonces anima a cada uno de sus lectores a caminar humildemente con Dios. Aquí hay una aceptación alegre, confiada de las cosas como Dios las ha establecido. Y eso es lo que a mí me fascina de este salmo. Me fascina esa conexión que a mí me había pasado desapercibida hasta que estudié este salmo entre el orgullo y la intranquilidad, o para decirlo de forma positiva, entre la humildad y el contentamiento. Hay una relación directa entre la capacidad de estar satisfechos, contentos, calmos, que nuestro interior por fin se sosiegue con ser humildes. Hay una relación tremenda, que no sé si usted la ha analizado alguna vez, y ese es de alguna manera el desafío mío aquí hoy como predicador de un sermón, persuadirle a usted de que considere que si usted no haya paz y tranquilidad en su mundo interior, es posible que tenga que ver con su falta de humildad. Estamos en un tiempo donde no se sienten aviones, no hay muchos ruidos de medios de locomoción, no hay cortadoras de pasto, no hay bullicio externo. Estamos en cada una de nuestras casas, no hay ruido, no hay demasiado ruido. Pero sin embargo podemos estar hoy más que nunca sintiendo el ruido interior de nuestro corazón. Quizás es un momento donde estamos más intranquilos que nunca, donde no encontramos paz, donde nuestro corazón está como un mar embravecido. Bueno, este salmo nos habla de que la manera de estar tranquilos en Dios, de hallar esa calma, de acallar nuestra alma, es con dejar que Dios sea Dios, poner a Dios en su lugar y bajarnos nosotros al lugar que nos corresponde. Hay personas que andan por la vida pateando todo el tiempo, protestando, reclamando, empujando, gritando, exigiendo. Bueno, no sé si usted alguna vez lo ha visto así, pero detrás de todo eso hay personas que no admiten que Dios sea Dios y ellos no. Personas que andan
por decir así, con carteles literales o con carteles imaginarios, a mí me respetás, a mí nadie me pasa por encima, yo no me olvido, fuera tal cosa, memoria, a mí nadie me regaló nada, etcétera, protestas, protestas, protestas. Protestar es un derecho, dice un cartel, reprimir es un delito. Mientras no nos dejen soñar, no los dejaremos dormir, decía un cartel en una manifestación. Basta de mentiras. El pueblo unido jamás será vencido. Que se vayan todos. Mi cuerpo es mío, etcétera, etcétera, etcétera. Puede imaginarse usted una manifestación, una persona golpeando una olla, una persona golpeando una puerta, una persona golpeando a otra persona. Personas gritando, pataleando, creyendo que la salida para este mundo, para que las cosas sean más justas, para que todo esté en su lugar, depende de nuestras acciones frenéticas, intensas. Bueno, este salmo nos propone otro camino. Tanto a nivel político, a nivel social, a nivel comunal, a nivel familiar, a nivel individual. Se trata ya de levantar las manos y rendirnos ante la evidencia de que nosotros no somos Dios. Y hay un Dios que gobierna este mundo. Y hay que dejarle gobernar. Y nosotros debemos aceptar la forma en que Él gobierna. No de manera pasiva, no de manera ciega, todo lo contrario, de una manera activa, confiados en Dios. Porque ese nuestro Dios es un ser inteligente, personal, que no solo es justo, es santo, sino es un Dios amoroso, que ya nos ha mostrado hasta qué punto ese amor está comprometido con nuestra vida aquí en la tierra, habiéndonos visitado hace más de 2000 años para morir en una cruz, para poder redimirnos de nuestros pecados. La forma asombrosamente breve de este salmo y la manera en que David lo compone, lo transforman casi en una fórmula. Es como si el escritor intencionalmente quiere que sea breve para aumentar su impacto, su poder de persuasión para el que lee. Es casi como si David está diciendo, yo hervía en mi intranquilidad, en mi orgullo, pero por la gracia de Dios pude sosegar mi alma y ahora estoy como un niño recién destetado. Y por eso les animo a ustedes a que esperen en Dios. Es como si David nos estuviera compartiendo la fórmula con la cual él encontró tranquilizar su alma. Por eso decimos que este salmo nos enseña que el secreto del contentamiento en esta vida es caminar humildemente con Dios. El secreto del contentamiento en esta vida es caminar humildemente con Dios. Por eso le puse yo de título la delicia de dejar que Dios sea Dios. La delicia de dejar que Dios sea Dios. Este es el secreto de la calma. Por decirlo en breves palabras, el secreto de la calma es la humildad. El secreto de la calma es la humildad. Y la raíz de nuestra ansiedad es el orgullo. Es el orgullo. Y el problema es que todos tenemos un problema con el orgullo. Desde que Adán y Eva cayeron, es el gran problema del ser humano, mientras seamos pecadores, y todos lo somos, es que luchamos con el orgullo. Por eso podemos decir, en primer lugar, estudiando el versículo 1, que tenemos una lucha continua con el orgullo y sus distintas manifestaciones. Tenemos una lucha continua con el orgullo y sus distintas manifestaciones. Dice así, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ya dijimos que el orgullo es la raíz de todos los demás vicios. El orgullo es como esa mitológica serpiente de varias cabezas llamada Hidra, con la cual luchó Hércules, que cuando le cortaban una de esas cabezas le salían dos, le cortaban una cabeza y le salían dos más. El orgullo es como un monstruo con muchas cabezas, con distintas manifestaciones, distintas formas de manifestarse. Por eso decimos, todos nosotros luchamos con el orgullo y con sus distintas manifestaciones. Porque el orgullo se manifiesta de distintas formas. Para algunos el orgullo es el deseo de ser mejor que todos los demás, de destacarse por sobre los demás. Es una forma competitiva de ser. Para otros el orgullo es
ensimismarse quizás detrás de una supuesta timidez, vivir pensando en uno mismo. No tener ni un momento lugar en sus pensamientos, ni en su tiempo, ni en sus intereses por lo que le pasa a los demás. Para otros el orgullo es el deseo de controlar. Para otros el orgullo se manifiesta en ese miedo atroz de lo que puedan pensar los demás. Y vive uno paralizado por agradar a otros. Y así, distintas formas de orgullo, distintas cabezas que tiene el orgullo. Pero es un monstruo muy difícil de matar, muy difícil. Por eso lucharemos hasta el día que el Señor nos lleve al cielo con el orgullo. Los puritanos hablaban mucho de lo que la Biblia enseña, de la forma que nosotros, los creyentes, tenemos de controlar o dominar el pecado. Se le llama mortificación, la mortificación del pecado. Es hacer morir en nosotros lo que es terrenal, lo carnal, lo sensual. Y ellos solían meditar de una manera correcta, yo creo, de que la manera de mortificar un pecado es matarlo de hambre, no proveer para los deseos de la carne, como dice la Biblia. No alimentarlo con las cosas que le gustan, porque de eso lo hace fuerte, lo fortalece, hace que se anide en nuestro corazón. Y entonces decían, por ejemplo, para hablar del orgullo, ciertos pecados son fáciles o son más fáciles de mortificar que otros, porque es más concreto. Supongamos que usted lucha con la lujuria, con la lascivia. Bueno, la Biblia nos manda fácilmente, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces uno dice, bueno, no voy a ir a tal lado, no voy a ir más a la piscina, al club, a la playa, no voy a mirar televisión, corto el cable, pongo un filtro en internet, me consigo un teléfono que sea antiguo, no sé, que solo sirva para lo básico. Y le va cortando uno todos los caminos, digamos así, todos los canales de los cuales ese pecado de la lujuria se alimenta. Pero decían los puritanos, pero el orgullo es muy difícil de matar. Es muy difícil de matarlo de hambre el orgullo, porque el orgullo se alimenta casi de cualquier cosa. Con cualquier cosita ya es suficiente para que nos sintamos más que los demás, para que nos sintamos enaltecidos, para sentir soberbia, para sentir superioridad. Cualquier cosita, sea un comentario, sea un logro, lo que sea, alimenta nuestro orgullo. Y acá David parece que de alguna manera, al hacer esta lista de 4 formas en la cual él batalló con el orgullo, que está de alguna manera reconociendo esta dificultad, esta complejidad que tiene el orgullo en nuestras vidas, porque tiene varias maneras de manifestarse. En primer lugar dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Habla de su corazón. De ahí sale todo, por supuesto. Del corazón. Precioso que le pueda verlo, porque el orgullo lo primero que hace también es cegarnos. En la Biblia se usan muchas palabras para hablar del orgullo, y casi todas tienen la connotación de estar a cierta altura, pero estar tan alto, en un lugar tan alto, que uno se marea y se enceguece, se llena de humo los ojos. El orgullo no nos permite ver la realidad, como dijimos hoy. Bueno, David, en forma como de una oración, de una confesión, le dice a Dios, Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Y acá habla del orgullo. En primer lugar, vamos a ver 4 formas distintas. Este orgullo, descrito acá con la palabra en español, envanecido, en hebreo es gabaj. La raíz de esta palabra es remontarse, exaltarse, encumbrarse a los ojos de uno mismo, en nuestra propia mente, en nuestra propia imaginación, sentirnos que estamos arriba de algo o de alguien. Enfatiza esta la idea de una actitud arrogante y una actividad presuntuosa. Ser orgulloso es estar demasiado confiado en nuestras propias habilidades, en nuestras capacidades, en el valor que yo tengo, en la grandeza que yo creo tener. Eso es lo que significa aquí. Es como si dijera, Señor, mi corazón no es soberbio, o Señor, mi corazón no es orgulloso. Es la idea de tener una alta opinión de uno mismo. Bueno, David fue un hombre extraordinario, lo vemos en la Biblia, realmente es un hombre al que podríamos admirar fuera de serie. En todo sentido, como estadista, como músico, como militar, como poeta, como hombre de fe. Sería un milagro si un hombre como David no estuviera algo impresionado con sus propias habilidades.
algo tan inusual y también siendo un hombre tan joven, porque ya se destacó siendo demasiado joven. Él es el que mató a Goliat teniendo, creen los estudiosos, unos 15 años. Él mató a un gigante que ningún otro soldado entrenado del ejército se animó a enfrentar. Sin embargo, David dice en este salmo que aprendió a sojuzgar, a dominar ese orgullo. Suena feo, suena raro. La verdad que está tan bien compuesto este salmo que no hay ningún viso de arrogancia acá. Pero suena raro si alguien escucha a otro decir, yo ya no lucho más con el orgullo, yo no tengo más problema con el orgullo, o yo no soy orgulloso. Suena justamente lo contrario, parece una contradicción. Sin embargo, aquí no suena mal que él le diga a Jehová, no se ha envanecido mi corazón, porque en el verso siguiente nos deja saber que en realidad él tiene una lucha con esto. Ha estado luchando con este asunto. Está reconociendo tácitamente que este ha sido un problema para él. Y es un problema para nosotros. Por supuesto que sí. Aprender a dominar el orgullo, a mantenerlo a raya, es quizás una de las más importantes lecciones sobre el carácter cristiano que tenemos nosotros por delante. Porque es, de nuevo, es el vicio más serio y más penetrante de todos los que tenemos en el alma, en el corazón. La Biblia reiteradamente rechaza el orgullo, pero de una manera consistente e insistente. Se habla en la Biblia contra las actitudes orgullosas, contra la vanidad. Dice Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Noten cómo permanentemente que se habla del orgullo, se lo relaciona con el corazón. Allí es donde se anida nuestro orgullo, nuestro corazón. Notablemente, no solo hay en la Biblia declaraciones negativas y fuertes contra el orgullo, también hay ejemplos, muchísimos ejemplos, de personas que empezaron bien y en algún momento, justamente por todas las cosas que salían bien en sus vidas, como decimos en Argentina, se la creyeron, se marearon. Uno de ellos es Ezequías, el rey Ezequías. Dice en 2 Crónicas 32, versos 24 y 25. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. Es muy interesante el ejemplo de Ezequías en el tiempo que estamos viviendo. Este hombre estaba enfermo y estaba enfermo de muerte y oró a Dios y clamó a Dios para que le libere de esta enfermedad. Y Dios lo hizo. Pero sin embargo, después que se curó, se ve que no le atribuyó a Dios lo que Dios hizo. No correspondió el bien que se le había dado, dice acá, o que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón. El profeta Ezequiel, no Ezequías, que fue un rey, sino el profeta Ezequiel, profetiza de parte de Dios contra el príncipe de Tiro, en Ezequiel capítulo 28. Dice así el verso 2, 28:2. Así ha dicho Jehová el Señor al príncipe de Tiro, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, con minúscula. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Entre paréntesis pone, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El verso 6 dice, continúa, el verso capítulo 28 de Ezequiel, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto de aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Tremendo. Morirás como un marinero que ni se sabe dónde quedó, que ni lo encuentran. Verso 9. Continúa la profecía contra el príncipe de Tiro por su orgullo. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Por supuesto que no. Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Y finalmente continúa todo el capítulo 28 de Ezequiel, verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Bueno, no es una excepción este hombre, esta situación. Es común a todos los seres humanos. Dios nos ha bendecido enormemente a cada uno de nosotros, con capacidades, con sabiduría, con hermosura en algunos casos, hermosura física, con bendición de todo tipo, habilidades musicales, habilidades intelectuales, habilidades de todo tipo. Y esas bendiciones que hemos recibido de Dios terminan siendo muchas veces nuestro tropiezo porque nos creemos como si fuéramos Dios, con minúscula. Nos agrandamos. Y eso es el principio de nuestra caída, de nuestra desgracia. El problema con el orgullo es que siempre quiere destronar a Dios. Ese es el asunto del orgullo. Ese fue el pecado de Adán y Eva, cuando quisieron ser como Dios. Ese fue el pecado de Satanás, que quiso ser como Dios. Ese fue el pecado en la Torre de Babel, que quisieron hacer una torre y llegar al cielo y aparte de Dios. Ese es nuestro pecado, esa es la raíz de todos nuestros pecados. Querer ser como Dios. Dice Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 8, verso 14, hablando, anticipando que iban a ir a la tierra de Canaán, iban a tomar casas que ellos no edificaron, a comer de plantaciones que no plantaron. Y dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es lo que le preocupaba a Moisés, bueno, a Dios, hablando por medio de Moisés. Va a llegar el día que vas a prosperar tanto, que te vas a enorgullecer y te vas a olvidar de Dios. Te vas a olvidar que antes eras un esclavo. Y ese es nuestro problema. Hay un cuento que es muy conocido de un hombre que tenía una cita en tribunales para un juicio muy importante en el cual estaba en juego mucho dinero, mucho dinero. Y estaba llegando tarde a su propio juicio. Y el hombre está en el auto y está buscando para estacionar cerca de los tribunales y no hay un solo lugar para estacionar. Entonces empieza desesperadamente a orar a Dios. Señor, por favor te pido que me des un lugar para estacionar el auto. Te prometo que voy a empezar a ir a la iglesia todos los domingos. Y sigue dando vuelta y no aparece nada. Y Señor, por favor dame un estacionamiento. Te prometo que voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Nada. Y sigue andando y dice, Señor, por favor, dame un estacionamiento, voy a leer más la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a empezar a ofrendar como nunca ofrendé. Y de repente sale un auto y se hace un lugar. Y el hombre dice, deja Dios, ya conseguí. Orgullo. Así somos. Deja Dios, ya me sané. Deja Dios, ya tengo trabajo. Deja Dios, ya me casé. Deja Dios, ya pude comprar esto. Deja Dios, ya lo hice yo. Yo lo hice, yo. Yo lo conseguí, yo me sané. Yo trabajé. Arrogancia, orgullo. De eso está hablando acá David, a Dios. Jehová, no se ha envanecido mi corazón. En segundo lugar, otra forma de orgullo es la arrogancia. Dice, ni mis ojos se enaltecieron. Mis ojos se enaltecieron. La idea de enaltecerse es exaltar, elevar. Es básicamente la idea de estar en un plano más alto, desde el cual miramos a los demás desde arriba. Es la idea de levantar o alzar los ojos y el corazón, la forma de estar enaltecido, arrogante, exaltado. Mis ojos no son altivos, dice David. No están en alto. Otra forma de orgullo. Es una expresión del orgullo que nos hace sentir no solo que podemos ocupar el lugar de Dios o que no necesitamos a Dios, deja a Dios, ya está, yo me arreglo, sino que también nos empezamos a sentir mejores o superiores que los demás, que otras personas. Una forma de ambición también, de esa competencia de llegar a ser más y después alabarnos porque supuestamente lo hemos logrado. También la Biblia fuertemente habla en contra de esto, tanto de ese orgullo del corazón como ese orgullo de los ojos, que se manifiesta de los ojos. Proverbios 30:13, hay generación, dice, cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Me impresiona esto de que hay una generación, da la idea que hay momentos en la historia donde no solo uno, sino todo un grupo de personas se la cree, se agranda. Y esa es nuestra generación, sin duda, donde cada vez se menciona menos a Dios, cada vez se da menos crédito a Dios. Como diciendo, bueno, ya Dios, déjanos esto. Dios es un asunto de algunas personas, a ellos les hace bien, está bien, dejémoslo tranquilo. Pero el mundo se maneja de otra manera.
Dios no tiene nada que ver con nuestro mundo. Esa es una generación en la que estamos. La Biblia dice en Proverbios 6:17 que Dios aborrece los ojos altivos. 3 veces se menciona que Dios va a humillar los ojos altivos. 2 Samuel, en Salmo 18, en Isaías 5. Tremendo. Y muchas veces se relaciona el corazón orgulloso con los ojos altivos. Escuchen, solo 2 oportunidades. Salmo 101:5. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Está David aquí, de nuevo, pensando en todas estas formas en las que él experimentó este problema del orgullo. En tercer lugar, dice, ni anduve en grandezas. Siempre estamos en el versículo 1. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas. El concepto acá ahora de andar, la palabra es caminar, pero está en una forma verbal que es la idea de andar de un lado para el otro, de estar de una manera intensa, con determinado algo. Anduve en grandezas, no anduve en grandezas o en grandes cosas. De nuevo se refiere a actos de arrogancia. Se refiere a una persona que está tratando de hacer lo que no es capaz de hacer o de lo que no ha sido dotado para hacer, que no tiene un concepto de sí mismo sobrio y entonces quiere de alguna manera sobresalir haciendo cosas grandiosas, sobresalientes, impactantes, más allá de sus capacidades. Ese es el punto. Para sobresalir, por supuesto, para encontrarle sentido a la vida, motivado por el orgullo. Cosas demasiado extraordinarias para una persona. A veces esta palabra se traduce a cosas difíciles o arduas, pero aquí describe algo que va más allá de las capacidades humanas, no solamente algo que es demasiado difícil para hacer. Es muy interesante en el libro de Daniel, que es un libro profético, se usa repetidas veces esta frase, grandes cosas, 4 veces se habla, y lo mismo en Apocalipsis, sobre la cuarta bestia, que es una forma profética de hablar de un gobernante en el futuro, pero esta persona que se va a poner en el lugar de Dios habla grandes cosas, dice grandes cosas. Lo mismo en Apocalipsis 13:5. Es la idea del orgullo autónomo, que está tan bien representado en la Torre de Babel, cuando la humanidad se junta y dice, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Hagamos algo asombroso, algo grande, que llegue hasta el cielo. Eran demasiado inteligentes los seres humanos en todas las épocas, como para pensar que iban a hacer una torre que llegara hasta el cielo. Eso está diciendo, en un sentido figurado, están buscando de nuevo destronar a Dios, autonomía. Eso es lo que fue la Torre de Babel. Cuando David acá dice, ni anduve en grandeza, no es que David no se propuso hacer nada valioso, todo lo contrario. Sabemos de su reinado que sí lo hizo, y hasta quiso hacer el templo para Dios, y Dios le dijo que lo iba a hacer su hijo. No está hablando de eso. No está tampoco sugiriendo la Biblia que seamos pasivos, todo lo contrario. Todo lo contrario. El cristianismo, de hecho, bien entendido, ha sido una fuerza de cambio tremenda a lo largo de la historia. Ellos, de alguna manera, esta cultura occidental está basada justamente en el cristianismo y en el judaísmo también, la cultura judeo-cristiana, que justamente toma los principios de la Biblia y considera que uno adora a Dios haciendo lo más que puede con su vida, pero siempre bajo el concepto de que Dios es el que manda, no procurando reemplazar a Dios, no procurando la independencia de Dios. Por eso allá en Jeremías 45:5 dice el profeta, ¿y tú buscas para ti grandezas? La misma palabra, no las busques, dice Dios, cosas demasiado grandes para uno. Tiene que ver otra vez con esto de querer estar en el lugar de Dios, en el lugar de Dios. De nuevo, nuestra cultura, nuestra sociedad, esto que la Biblia se nos prohíbe hacer es lo que más exalta. Personas que tratan de hacer lo que nadie pudo hacer jamás. Un escritor le llama a esto una aspiración enloquecida.
Una distinción un poco poética de él, pero él hace una distinción entre aspiración, que sería hacer lo más que podamos con lo que Dios nos dio, y ambición es como hacer por fuera de lo que Dios nos dio, tratar de ser lo que nunca Dios pretendió que seamos. Y él dice que la ambición, esto de hacer por fuera de lo que Dios ha determinado, es una aspiración enloquecida, fuera de curso. Dice él, y usa la metáfora del libro Fausto. Fausto es de alguna manera una alegoría escrita por un escritor alemán llamado Goethe. Fausto era un hombre que tenía muchas capacidades, pero que en algún momento se sintió frustrado porque se daba cuenta que al final él siempre estaba sirviendo a alguien. El hombre sabía medicina, pero siempre estaba al servicio de otra causa. Él no era autónomo y quiso ser autónomo, y entonces al final se dio cuenta que la única manera de hacerlo era hacer un pacto con el diablo. Vendió su alma al diablo. Y todo funcionó bien como por unos 20, 24 años, si mal no recuerdo, hasta que el diablo vino y le cobró esa autonomía que le dio. Entonces dice este escritor, dice, siempre existieron personajes como Fausto en la comunidad, que se embarcan en un modo de ser lleno de orgullo y de saber y de poder. Pero ahora, siempre hubo personas aisladas tratando de hacer eso, pero ahora, dice, toda nuestra cultura es así. Estamos atrapados en un estilo de vida que en vez de deleitarse en encontrar el significado de Dios y buscar las condiciones en las cuales se pueden expresar mejor las cualidades humanas, busca en forma imprudente ver cómo evadir la naturaleza y desafía con arrogancia toda relación personal, solamente invocando a Dios en las maldiciones. La leyenda de Fausto, continúa, que fue tan útil durante tanto tiempo para señalar la locura de un orgullo que desafía a Dios, es ahora prácticamente irreconocible, debido a que las suposiciones de toda nuestra sociedad, nuestros modelos educativos, nuestras expectativas económicas, incluso nuestra religión popular son faustas, dice él. Todas promueven a la persona que se independice de Dios. Cree en vos mismo, vos podés, confía en vos. Amate a vos mismo. En ese contexto es muy difícil reconocer el orgullo como pecado, cuando se lo exalta por todas partes. Y al final, de pronto funcione por un tiempo, pero al final va a pasar, como en esta novela Fausto, que alguien va a venir a cobrar por eso. Claro que sí. No se puede vivir aparte de Dios, en el mundo de Dios. No se puede. En cuarto lugar, hablamos del orgullo, de la arrogancia, la altanería. Después de la ambición, sería la ambición de los logros. Ni anduve en grandezas. Y en cuarto lugar, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Esto sería la ambición del conocimiento. Cuando dice, ni cosas demasiado sublimes para mí. Más allá o además de hacer grandes hazañas, parece que lo que está acá implícito es esto de querer conocer los secretos de Dios, los propósitos ocultos que Dios no ha revelado a los seres humanos. Se usa esta frase en varias oportunidades en la Biblia para hablar justamente del conocimiento insondable de Dios. Dice en Job 42:3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Cosas demasiado maravillosas. Acá dice, ni cosas demasiado sublimes para mí, es la idea. Lo mismo. Salmo 139:6, cuando David también reflexiona sobre la omnisciencia de Dios. Y él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. De manera que cuando dice, ni en cosas demasiado maravillosas o sublimes para mí, lo que está diciendo David es que no traté yo de entender lo que solo tú entiendes, Dios. Ahí radica el pecado de Adán y Eva, que el diablo les engañó diciendo, sabe Dios que el día que de él comieres podrás entender esas cosas que hoy no entiendes. Conocerás el bien y el mal, etc. Bueno, ese es, de nuevo, el orgullo de ser como Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, etc. Dios nos ha dado, por gracia, nos ha dado la capacidad de conocer ciertos misterios que solo Él sabe,
por medio de su palabra, las Escrituras. Pero hay otros que no, y nunca los entenderemos. No los entenderemos. Debemos dejar eso en las manos de Dios otra vez, aceptando nuestro lugar de criaturas. Todas estas 4 formas de orgullo describen ese corazón arrogante, pero que esa arrogancia, ese orgullo, esa altanería, esa ambición por las hazañas, esa ambición por el conocimiento, mantiene a una persona inquieta, yendo de un lado para otro, esforzándose todo el tiempo, buscando el control, buscando la importancia, buscando la seguridad, en una carrera frenética en contra de Dios, para sustituir a Dios, para no necesitar a Dios. Así es. Siempre el orgullo del ser humano va de la mano de esta ebullición, de esta intranquilidad, de esta forma de protesta constante del ser humano. El descontento. Decíamos que David comparte esto como un secreto. El secreto del contentamiento en esta vida es caminar humildemente con Dios. En primer lugar, mencionamos que nosotros todos tenemos una lucha continua con el orgullo y con todas sus distintas manifestaciones. En segundo lugar, y por eso no estamos contentos. Si el secreto del contentamiento es la humildad, caminar humildemente con Dios, pero estamos luchando con el orgullo, esa es la razón que no hay contentamiento en nuestra vida. En segundo lugar, David ahora, en el verso siguiente, es exactamente lo contrario. Muestra él cómo ha logrado, de alguna manera, dominar esa lucha con el orgullo. Entonces decimos, así como decimos que todos nosotros tenemos una lucha constante, permanente con el orgullo y todas sus manifestaciones, nosotros podemos disfrutar de satisfacción en Dios o con Dios en la medida en que apaciguamos nuestro orgullo. En la medida que dejamos que Dios sea Dios, entonces el contentamiento llega como consecuencia. Dice entonces, en verdad, comienza el verso 2, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Está difícil de traducir en nuestras versiones, está muy bien esta versión que estoy leyendo, la Reina Valera, porque la forma que comienza en el hebreo este versículo es como de un juramento, en un juicio, como si estuviera solemnemente diciendo algo que es cierto. Y entonces está bien decir verdaderamente o en verdad. Señor, tú lo sabes, tú me conoces y tú sabes que entonces me he comportado y he acallado mi alma. Lo que está describiendo acá David es una lucha intencional. Él ha hecho algo, David ha hecho algo con ese corazón orgulloso, con ese deseo de siempre ser más y más y creerse más de lo que es. Él ha logrado, con la ayuda de Dios sin duda, comportarse, dice acá, acallar su alma. Dice la Biblia de las Américas, sino que he calmado y acallado mi alma. He calmado mi alma. Ha tomado ciertas decisiones que no conocemos, no nos cuenta acá, que han logrado calmar su alma. Pero sí, esto implica una lucha, tremenda lucha. No podemos imaginarnos. No nos dice acá. No nos dice. Pero podríamos pensar, porque sabemos de nuestro corazón, contra cómo ha luchado él contra el deseo de ser honrado, de la riqueza, el reconocimiento. Cuántas veces habrá renunciado a hermosos sueños de su juventud, ambiciones de él, obstinadas, de varoniles, viriles, digamos así, detrás de este hombre que desde jovencito ya mostró el deseo de destacarse entre sus hermanos, entre sus correligionarios, etc. Enseguida él llegó a ser conocido en todo Israel, siendo jovencito, como un tremendo hombre, de valiente. Al final, a medida que pasaron los años y su experiencia de la vida aumentó, se dio cuenta que tampoco eso le traía ninguna satisfacción, todo lo contrario. Su alma no estaba tranquila, por eso dice, me he comportado y he acallado mi alma. Mi alma, al decir que ha acallado su alma, es que su alma estaba gritando. Algo no estaba bien en su alma, a pesar de todos sus éxitos y logros humanos. La palabra comportado, shavá, en el hebreo, es la idea de nivelar, igualar, ajustar, figurativamente suavizar. Es hacer suave. He suavizado mi alma. Y la palabra callar, damam, en hebreo, es quedarse azorado, detenerse. Callar, cesar, descansar, detener.
enmudecer, guardar silencio, hacer callar, sosegar, tranquilizarse. He tranquilizado mi alma, he suavizado y tranquilizado mi alma, podríamos decir. No es fácil tranquilizarse. No es natural en nosotros. Cada uno de nosotros somos distintos, con distintas personalidades, por supuesto. Pero hay algo dentro de nuestro corazón que es inquieto, otra vez, tiene que ver con el orgullo. Bueno, David, probablemente por medio de aflicciones, de sinsabores, de dolores, de decepciones, de irritaciones, de alguna manera Dios suavizó su alma. Y llegó al punto en que él ahora describe su estado actual con una metáfora asombrosa. Es como un niño destetado de su madre. Así está mi alma, dice él. Para poder explicar cómo está ahora él en relación consigo mismo, con su alma y con Dios, dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Bueno, la palabra clave acá es destetado. ¿Qué es esto, un niño destetado? Algunos han entendido esto como una metáfora de un niño que acaba de tomar la leche del pecho de su mamá y está como en ese limbo, casi entredormido, con los ojos entrecerrados, completamente dócil, completamente entregado, tranquilos. Bueno, podría llegar a ser. Lo que pasa es que llama mucho la atención que use la frase destetado, que tiene otra connotación, o la palabra destetado. La Nueva Versión Internacional así entiende. Dice, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado, dice la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, el concepto que se utiliza en la Biblia y en el Medio Oriente de destetado es la idea de un niño que ya no va a tomar más pecho de su mamá. En el cercano Oriente eso sucedía más o menos a los 3 años de edad. El niño tomaba pecho de su madre y a los 3 años ya no lo hacía más. Y esto de alguna manera, ser destetado de la madre, de alguna manera es un cuadro de una transición en la vida de un niño, de ser dependiente completamente de su madre, de llorar, patalear, gritar, para que se le atienda y no parar hasta ser atendido y ser calmado con la leche de su madre, pasa ahora a tener cierta independencia de su madre. Sin duda implica una etapa de cierta madurez en la relación con su mamá. Ahora él se sienta en la mesa junto con sus hermanitos y espera a que se le dé la comida. Por supuesto, sigue teniendo una relación con su madre, pero en otra dimensión. Ya su mamá a los ojos de ese niño de 3 años, ya no es la persona que existe para satisfacer todas sus necesidades cuando quiere y como quiere, sino ahora él se acerca a su mamá y de pronto abraza a su mamá, pero ya por lo que su mamá es, porque empieza a desarrollar una relación con su mamá basada en otras necesidades, en otros aspectos. Es muy interesante pensar que David ha escogido para describir cómo está su alma ahora con Dios, ahora que ha logrado sosegar ese orgullo, ha logrado poner a Dios en el lugar que Dios le corresponde. Ahora él se siente como un niño que ha sido destetado de su madre, que se sienta ahora con sus hermanitos y espera para comer lo que haya, lo que se le dé. Muy interesante de nuevo para pensar en nuestra relación con Dios, en cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Esto habla de nuevo de cierto avance en la fe que tiene mucho que ver con haber podido sosegar ese orgullo y ubicarse como corresponde debajo de Dios. Muchos de nosotros, muchos de los que escuchan, se han acercado a Dios quizás desesperado por una necesidad y han visto a Dios como la única salida, la única esperanza para satisfacer esa necesidad. Bueno, si su fe se va a basar solamente en ver a Dios como un medio para obtener lo que usted quiere, usted va a ser siempre un bebé de pecho, digamos así, en su relación con Dios. Porque usted está con Dios por lo que Dios le puede dar a usted. Así como un bebé llora por su madre porque quiere la leche. Ser destetado, en este caso, significa entonces
pasar a otro plano en su relación con Dios, a otra dimensión, en lo que ya lo que más importa no es tanto las cosas que Dios le pueda dar a usted, sino Dios mismo. Dios mismo. Eso es lo que está tratando de expresar acá David con decir que su alma es como un niño que ha sido destetado. Así está su alma. Él puede ahora que se ubicó en el lugar que corresponde, ahora que se dio cuenta que él no es el centro del mundo, porque eso es lo que siente un bebé o lo que de pronto sospecha cuando patalea y grita y todos lo tienen que atender. En algún momento, a los 3 años, en algún momento de esa madurez, el niño tiene que entender que de pronto allá hay otro bebé en la casa, que la mamá tiene que atender a otro, que él ya no es el centro y ya no lo va a hacer nunca más. Hablábamos la semana pasada en cuanto a nuestra cosmovisión del mundo, de cuánto necesitamos nosotros para estar bien con Dios, entender que nosotros no somos el centro de este mundo, que el centro es Dios y no nosotros. Y así como la física fue revolucionada, el mundo científico, cuando por fin se entendió que el centro de este universo no es la Tierra, sino el Sol, por lo menos del sistema solar. Y eso fue importante reconocerlo. De la misma manera, en su vida espiritual, en mi vida espiritual, va a pasar una revolución el día que yo me dé cuenta que no soy el centro en esta relación. El centro es Dios y no yo. Y yo debo ser destetado de alguna manera para salir de ese centro y ponerlo a Dios. Y de nuevo eso tiene mucho que ver, todo que ver, con la humildad y el orgullo. Dios es Dios, no yo, no usted. Y necesito reconocerlo cuanto antes para poder tener una relación madura con Dios. Una relación que satisface mi alma, claro que sí. Pero no con los dones que Dios me da. No si estoy sano, si tengo dinero, si tengo salud. No. Si tengo a Dios, estoy bien. Si tengo a Dios, no las bondades que Dios me pueda dar. Y esta es la gran enseñanza de este salmo. Este es el secreto del contentamiento. Dejar que Dios sea Dios y no yo. El secreto del contentamiento en esta vida es caminar humildemente con Dios. Pero ese de humildemente, ¿qué significa? Dejar que Dios sea Dios. Ubicarme en el lugar que me toca a mí. Tenemos entonces una lucha continua con el orgullo y todas sus manifestaciones. Versículo 1. Disfrutamos satisfacción en Dios en la medida que apaciguamos el orgullo y nos ubicamos con Dios como corresponde. Y en tercer lugar, una vez que nuestra alma se calma, ahora nos empieza a preocupar también que otros puedan recibir ese beneficio. El creyente humilde, podríamos decirlo de otra manera. En primer lugar, versículo 1, estamos todo el tiempo tratando de destronar a Dios. Por eso no tenemos calma. Versículo 1. Versículo 2. Cuando ponemos a Dios en su lugar, nos tranquilizamos. Y entonces ahora, versículo 3, este creyente humilde espera en Dios, ya no exige como antes, gritando, pataleando, con un ataque de rabia, si no se le atiende, con una forma desesperada. No, ya entendimos. Hay que esperar en Dios, ya va a atenderme Dios. Y si no, está bien igual. Porque yo en realidad me doy cuenta, cuando pongo las cosas humildemente en su lugar, que yo en realidad, si estuviera muerto, estaría bien también, porque yo me lo merezco. El creyente humilde entonces espera en Dios, ya no exige más. Y por eso ahora este hombre que aprendió a esperar en Dios, versículo 1 y 2, ahora el verso 3 dice, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre, espera en Jehová. Este hombre, de alguna manera, lo que está diciendo, su experiencia significa eso. Aprendió a esperar en Dios como un niño que ya come en la mesa con sus hermanitos y espera que se le atienda como los demás. Y ahora le dice a Israel, que es la comunidad de fe. En aquel momento, el pueblo de Dios, Israel, hoy en día, cualquier persona que se acerque a Dios en fe, es el mismo consejo. Espera en Dios, espera en Dios. Pon tu esperanza en Jehová. Pon tu esperanza en el Señor. Eso es lo que hace un hombre de fe, una persona de fe, una mujer de fe. Es como que a partir de ese destete, a partir de cortar ese cordón umbilical, como decimos nosotros, ahora entonces hay una relación de libertad
El niño se acerca a su madre no cuando quiere comer, por los beneficios, por su propio interés, sino que se acerca a su madre por amor, por esa relación que empieza a tener un valor cada vez más grande. Quiere desarrollar esa relación, goza estando con su mamá, goza su protección, goza su amor, goza su abrazo. Empieza a desarrollar una relación, pero es una relación libre. Y de la misma manera el creyente ahora se le invita a esperar en Dios, a libremente escoger buscar a Dios y esperar en Dios, amar a Dios, depender de Dios, de una manera humilde, anhelar sus caminos, anhelar su presencia, responder al amor de Dios de una manera libre. Espera en Dios, oh Israel, desde ahora y para siempre. Eso mismo, un niño que ha sido destetado ya no vuelve nunca más a tomar pecho de su madre. Ya está, desde ahora y para siempre, ya fue. Ahora, a partir de ahora, tu relación con Dios está basada en la fe que espera, que pone su esperanza, que reconoce a Dios como Dios y depende de Él. Eso es lo que está diciendo de una manera hermosa este salmo, muy breve, pero muy impactante. Dice el Salmo 62, versos 1 y 2, en Dios solamente está acallada mi alma. Mi alma está tranquila, acallada, silenciada, tranquila, solamente en Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Por eso decimos que este salmo nos desafía a dejar que Dios sea Dios y no nosotros. Y eso es lo único que va a calmar nuestras almas. Es lo único. Encontré algo que realmente, eso me decidió predicar este salmo nuevamente, cuando encontré esto que les voy a leer ahora. Dice un hombre que ya está con el Señor, David Powlison, dice, ¿qué nos hace tan ruidosos por dentro? ¿Qué es lo que hace que estemos tan inquietos dentro nuestro? ¿Por qué estamos tan así, con tanta falta de paz, tanta intranquilidad? Y entonces propone él agarrar este Salmo 131 y convertirlo en un antisalmo 131. Antisalmo 131, escuche. El nuestro empieza diciendo Jehová. Bueno, este antisalmo empieza diciendo yo. Mi corazón está orgulloso, estoy absorto en mí mismo. Y mis ojos son altivos, menosprecio a otras personas. Y persigo cosas demasiado grandes y demasiado difíciles para mí. Entonces, por supuesto, soy ruidoso e inquieto por dentro, es natural. Como un niño hambriento que se queja en el regazo de su madre. Como un bebé hambriento, estoy inquieto con mis demandas y preocupaciones. Esparzo mis esperanzas en cualquier cosa y en todo el mundo, todo el tiempo. El último versículo, en vez de espera en Dios, oh Israel, desde ahora y para siempre, dice, esparzo mis esperanzas en cualquier cosa y en todo el mundo, todo el tiempo. ¿Puede usted reconocer de dónde viene todo ese ruido, toda esa inquietud interior? Todo ese miedo que de pronto le inunda en este momento, que parece que toda nuestra cultura se está derrumbando, todo lo que nos daba seguridad, el tema económico, la agenda, todo, no sabemos ni qué va a pasar en la semana que viene, el mes que viene, qué va a ser de este año 2020, no sabemos nada. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es dejar que Dios sea Dios. De ahí, esto es una tremenda oportunidad, ya lo venimos diciendo las semanas anteriores. Tenemos que tomar esto como que viene de la mano de Dios, que tiene misericordia con nosotros, para despertarnos a una realidad, que yo no soy Dios, sino Él es Dios, y debo salir de ese lugar y dejarlo a Él lo antes que pueda. Debemos dejar de insistir en hacer nuestra voluntad y dejar que se haga la voluntad de Dios. Aceptar el lugar donde Dios nos colocó. Eso es lo que nos desafía este salmo. A menos que no haya sumisión a Dios, no va a haber esperanza. No hay. La autonomía y la autosuficiencia no dan esperanza, al contrario. Al contrario. Solo producen tumulto interior, inseguridad, inquietud. El secreto del contentamiento en esta vida es caminar humildemente con Dios. Por eso Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo sigue? Y hallaréis descanso para vuestra alma.
Va de nuevo. Mateo 11, 28 al 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando por fin nos pongamos bajo, ponerse el yugo es ponerse bajo la autoridad del Señor Jesús, que es manso y humilde de corazón, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Eso es lo que significa ser cristiano. Es venir a relacionarnos con Dios en los términos de Dios. Por eso el cristianismo, convertirse uno en cristiano comienza con el arrepentimiento, que el arrepentimiento es el primer paso de capitular a nuestro orgullo, humillarnos delante de Dios y decir, Señor, tenés razón, Señor, soy un pecador, soy una pecadora, te necesito, Señor. Qué barbaridad, qué he hecho con mi vida. Señor, vengo aquí en tus términos, como un niño, para que tú, por favor, me perdones. Por eso Jesús dijo también en Mateo 18, cuando estaban discutiendo los discípulos, Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y Mateo 18:3 dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Eso es lo que es. Humillarnos como niños y reconocer que necesitamos que el Señor nos rescate, que nos salve. Que lo único que hemos hecho con nuestra vida es como una galleta, como decíamos nosotros en Argentina, cuando con ese hilo de pescar, la tanza, llega un momento se te enreda y uno lo quiere arreglar y cada vez lo enreda más. Y al final viene con la cabeza agacha y le dice a su papá, por favor, ayúdame con esto, yo no puedo. Hacerse cristiano es venir a Dios a decirle, Señor, por favor, sé tu Dios y no yo. Perdóname, Señor, porque he tratado todo este tiempo de hacer todo a mi manera, como si tú no existieras. Me he acordado cada tanto, Señor, ayúdame. Y después dije, no, deja a Dios, ya lo resolví. Deja a Dios, ya está. Deja a Dios. Ya conseguí. Deja a Dios. No. Tenemos que venir al Señor como reconociendo nuestra necesidad y también basando nuestra fe, esa confianza y esperanza, no en lo que nosotros logramos, sino en lo que ha hecho Dios por nosotros, que es lo que nos cuenta la Biblia y celebraremos esta semana que comienza y especialmente el viernes y domingo, que es la muerte de Cristo en la cruz. Jesús murió en la cruz como un sustituto, como una muerte expiatoria para poder rescatarnos de nuestros pecados, para ser Él nuestro Salvador. Porque toda esta rebeldía nuestra de corazón ha hecho ahora hablan de una grieta insalvable entre nosotros y Dios, que debe ser de alguna manera puenteada, y eso es lo que hace Jesucristo en la cruz. Para que usted y yo podamos llegar a Dios y ser perdonados y aceptados de nuevo en la familia de Dios, necesitamos hacerlo por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz. Por favor, busque al Señor Jesús. Escríbanos, comuníquese con nosotros. Con mucho gusto le explicaremos cómo reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, Señor, aplícala a nuestras almas. Yo asumo cuando hablo de que me escuchan personas que son evangélicas por años, que están yendo a iglesias evangélicas, que han hecho la famosa oración del pecador, pero nunca se han humillado ante ti para reconocer que tú eres el dueño, tú eres el centro y lo que importa es tu voluntad, no la nuestra, Señor. Asumo que hay personas que escuchan, que creen que son cristianas, pero no lo son, porque tienen una relación enfermiza contigo, inmadura, como si tú fueras Papá Noel, alguien que solo está como si fueras un mozo que está para servir y hacer que el cliente tenga lo que quiere. Que por favor, Señor, tú concedas arrepentimiento a los que así te consideran y te puedan ver no como mozo, sino como dueño, como amo, como Señor, y ya puedan ser destetados de alguna manera y comenzar a tener una relación contigo donde lo que importa no es lo que tú les das a cada uno, sino lo que tú eres, lo que tú hiciste, lo que tú vas a hacer, Señor. Que podamos satisfacer nuestra alma contigo, no con tus dones, y que podamos llegar a decir, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Aunque tú nos permitas estar enfermos, aunque llegue el momento en que estemos quizás luchando para respirar, como muchos hoy están haciendo, podamos en nuestro corazón decir, Señor, te amo igual, confío en ti y espero en ti, Señor.
Tú eres digno de mi alabanza, mi adoración, de todo mi corazón y todo mi ser. Me des o no me des. Me satisfagas o no me satisfagas. Suplas mi capricho o no me lo suplas. Yo te amo, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres el creador de todas las cosas. Y no solo eso, sino que un día te hiciste hombre y moriste en la cruz para rescatar a pecadores como yo. Por favor, Dios, concede que muchas personas puedan verte de esa forma a partir de ahora. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.